Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta mañana les doy la bienvenida a todos ustedes por conectarse a estos maravillosos tiempos devocionales. Solamente espero que sean de muchísima bendición y edificación para sus vidas y también para las vidas de todos aquellos con quienes ustedes comparten este precioso material. Amadas vidas, hoy vamos a tratar con un tema que lleva como título: Nuestras riquezas en Cristo. Nuestras riquezas en Cristo. Y para ello vamos a comenzar con un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. El Salmo 119, verso 57 dice lo siguiente: Mi porción es el Señor, dice el salmista. He dicho que guardaré tus palabras. Y en base a este texto, como todas las mañanas, nuestro hermano Chats, Adon Spurgeon, tiene un mensaje para nosotros. Contempla tus posesiones, oh amado creyente, y compara tu porción con la suerte de tus semejantes. Algunos de ellos tienen su porción en el campo, son ricos y sus cosechas les producen un aumento de oro. Pero, prestemos atención a estos peros de Dios. Pero, ¿qué son las cosechas comparadas con tu Dios, que es el Dios de las cosechas? ¿Qué son los graneros rotos comparados con Él, que es el labrador, que te alimenta con el pan del cielo? Algunos tienen su porción en la ciudad. Sus riquezas son abundantes y fluyen en sus cajas a raudales, hasta que se transforman en un verdadero depósito de oro. Pero, ¿qué es el oro comparado con tu Dios? Tú no podrías nutrirte de Él. Tu vida espiritual no podría ser sustentada con Él. Pon el oro sobre una conciencia turbada. ¿Podría acaso éste quitar sus penas? Aplícalo a un corazón desalentado y mira si el oro puede reprimir un solo gemido o dar un dolor menos. Sin embargo, tú tienes a Dios y en Él tienes más de lo que el oro o las riquezas podrían comprar. Algunos tienen su porción en lo que la mayor parte de los hombres más ambicionan, es a saber, en el aplauso y en la fama. Pero pregúntate a ti mismo, ¿no es tu Dios para ti más que todo esto? Si una miriada de clarines tocara fuerte en tu honor, ¿te prepararía eso para cruzar el Jordán? ¿O te alientaría ante la perspectiva del juicio? No. Hay dolores en la vida que las riquezas no pueden aliviar, y existe la gran necesidad de la hora de la muerte, para la cual ninguna riqueza puede hacer provisión. No obstante, si tienes a Dios como tu porción, tienes más que todos los demás juntos. En Él toda necesidad se satisface, ya sea en la vida como en la muerte. Con Dios como tu porción eres realmente rico, porque Él suplirá tu necesidad, confortará tu corazón, mitigará tu dolor, guiará tus pasos, estará contigo en el valle de sombra de muerte y después te llevará al hogar para gozar con Él como tu porción para siempre. Suficiente tengo yo, dijo Esaú. Esto es lo mejor que un mundano puede decir. Sin embargo, Jacob replicó: todo lo que hay aquí es mío. Génesis 33, de 9 al 11. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Quisiera ahondar un poquito más en este tema. Uno de mis héroes aquí del siglo XXI, el pastor Sugel Michelén, en un estudio que estaba dando de la carta a los colosenses, dijo lo siguiente. Decía la iglesia: ustedes conocen cuáles son las matemáticas del cielo, y me gustaría que nosotros también guardemos en nuestro corazón esta ecuación. Él dijo lo siguiente: Cristo más nada es igual a todo. Y continuó diciendo: pero todo menos Cristo es igual a nada.
Prestemos atención, iglesia del Señor Jesucristo. Cristo, más nada, es igual a todo, pero todo menos Cristo es igual a nada. Y esta es una innegable realidad. Si alguien tiene al Señor Jesucristo, aunque carezca de muchísimas cosas en esta tierra, amadas vidas, lo tiene absolutamente todo. Pero si alguien tiene todo, como lo podemos ver nosotros a nuestro alrededor, tanta gente que de ninguna cosa en este mundo tiene necesidad, pero no tiene a Cristo, pues esas personas no tienen absolutamente nada. Como dice la carta, como dice el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, son ciegos y desnudos, desventurados, amadas vidas, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Me gustaría que nosotros veamos en los evangelios algunos ejemplos de cómo el Señor es la porción de muchos de sus discípulos. Y vamos a dar lectura para ello a un texto que se encuentra en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 nos encontramos una preciosa historia. Y dice lo siguiente, Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este Leví, nosotros lo conocemos tal vez más específicamente como Mateo. Leví es Mateo, un discípulo del Señor. Pues a este hombre no era cualquier hombre, este hombre era un hombre rico. Lamentablemente se había enriquecido a costa de haberse hecho enemigo de su pueblo. Él se había aliado con los publicanos y cobradores de impuestos, es decir, con el Imperio Romano. Él se había aliado para cobrar los impuestos abusivos a su mismo pueblo. Leví se había convertido en un enemigo de sus hermanos. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, cuando Él entendió que cualquier otra porción era insignificante ante el llamado del Señor Jesucristo, dice que Él dejó absolutamente todo, se levantó y le siguió. Dice la historia que Mateo fue un misionero y dejó su tierra y se fue a Etiopía. Y a causa de predicar el evangelio, él halló allí la muerte. Él estuvo dispuesto a dar su vida por predicar el evangelio. Vemos cómo este hombre, al principio, aparentemente a los ojos de este mundo tenía todo, pero ante los ojos de Cristo no tenía nada. Pero cuando Cristo lo llamó y él decidió seguir a Cristo, entonces él empezó a tener absolutamente todo. Porque nuestras riquezas, amadas vidas, no se suman en esta tierra. Nuestras riquezas están en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni nada corrompe todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Me gustaría ahora también que veamos una trágica historia. El Señor da una enseñanza a sus discípulos y esta enseñanza la encontramos en Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Y entonces dice Lucas 12 del 16 al 21. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y dice lo siguiente, que también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Que no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Amadas vidas, hasta aquí nosotros podemos ver en esta parábola que este hombre tenía todo. Y no solamente tenía todo, se ve que era un hombre que estaba sano, era un hombre que administraba bien sus cosas,
porque ya estaba pensando a futuro dónde guardar todo lo que poseía. Y dice que este hombre decía dentro de sí: alma, reposa, come, bebe, regocíjate. Lo mismo que dicen muchas personas en el siglo en el que nosotros vivimos. Viven felices porque materialmente tienen absolutamente todo. Yo creo que muchos de ellos dirán lo mismo dentro de su corazón. A su alma le dirán: repósate, come, bebe y regocíjate. Pero escuchen, amadas vidas, lo que dice el Señor en su palabra acerca de estas personas, que en este mundo tienen todo. Pero el Señor dice, verso 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios dice que todas estas personas que en este siglo, en este mundo, tienen todo, pero no tienen a Cristo, no tienen a Dios como su porción, son necios, dice el Señor. Amadas vidas, hasta aquí nosotros podemos ver el ejemplo de alguien que decidió seguir al Señor Jesucristo. Y vemos por otro lado también alguien que decidió seguir al Dios de este mundo, al Dios de las posesiones, al Dios del oro, al Dios de las riquezas, al Dios del aplauso, al Dios de la fama. Y cuando estas personas siguen a este Dios, el Dios verdadero, el Dios único y verdadero, determina que estas personas no tienen nada y aparte de eso, dice, son necios. Pero me gustaría también que en este punto nosotros podamos ver como iglesia, como la iglesia del Señor Jesucristo, como el pueblo de Dios, me gustaría que también nosotros podamos ver la manera en la que nosotros hemos sido bendecidos. He aquí, amadas vidas, que nosotros vamos a ver las riquezas que tenemos en Cristo. Pueda que carezcamos de muchísimas cosas en esta tierra. No seremos tal vez ricos, no seremos famosos, no seremos nobles, nadie nos pondrá una alfombra roja cuando nosotros, no sé, pasemos por algún lugar. No somos muchos especiales, muchos nobles. No, amadas vidas, somos personas comunes y corrientes. Pero escuchemos las riquezas que tenemos en Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando enseñaba a la iglesia en Éfeso, les decía lo siguiente, y por supuesto que estas palabras también aplican para cada uno de nosotros. Prestemos atención. Dice Efesios capítulo 1, versículos, y voy a leer del 3 al 14. Me gustaría que prestemos atención a todo aquello que nosotros poseemos, que tenemos, gracias a que estamos y que tenemos a Cristo. Pues dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo diría el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, escuchen esta palabra, amadas vidas, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Amadas vidas, estas son todas las riquezas que nosotros tenemos al estar en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De ninguna cosa tenemos necesidad, amadas vidas. No regresemos a mirar atrás. No envidiemos ni deseemos lo que este mundo tiene, porque lo que este mundo tiene es efímero, es pasajero, es como la niebla. Amadas vidas, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto personas que teniendo todo de la noche a la mañana pierden y se quedan en la ruina total? Y no solamente, lamentablemente muchos, no solamente pierden sus posesiones y sus riquezas, sino que al no tener en qué sustentarse, muchos acuden al suicidio. Amadas vidas, una y otra vez lo hemos visto y lamentablemente lo seguiremos viendo porque no han puesto su confianza en Dios, porque no han decidido abrazar a Cristo como su porción. Pero qué dichosos somos nosotros de tener al Señor Jesucristo como el todo de nuestra vida. Me gustaría que reflexionemos en estas palabras que Dios hoy trae a nuestros corazones. Me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras personas. El Señor está hablando a nuestros corazones y por supuesto que hay muchos corazones necesitados de escuchar estas preciosas verdades. Y también me gustaría el día de mañana, si mi Padre así lo permite, invitarles para poder compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Amadas vidas, que tengan un precioso día, que el Señor guarde su entrada y su salida y que el Señor los prospere en todo conforme a su voluntad, conforme a las riquezas en Cristo. Que tengan un precioso día. Bendiciones a todos.